Hola, buenas noches a todos, a todas que se van a empezar a conectar. Voy a esperar a que se conecte la Paloma y que empiecen a conectarse ustedes para que podamos conversar esta conversación. Que ahí está la Paloma. A ver, voy a ver cómo. eh, Vamos a esperar a ver quiénes se van a conectar y nos van a acompañar en esta conversación que tenemos tantas ganas de compartir que la venimos pensando hace un ratito. Hola Paloma, Hola Nelly, ¿cómo estás? bien y tú. Estaba mirando que estaba como muy blanca, estoy como iluminada, estoy probando a ver, y me veo muy bien. Ahí Sí, bueno, por ahí, ¿cómo estás? bien, aquí medio corriendo, ha sido un día medio movido, o sea, no Sí. medio movido, ha sido un día movido, quiero decir. Así que, bueno, como me gusta vivir a mí, que ando en muchas cosas, así que por eso recién ahí llegando ya a la casa. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien, bien, también, bueno, había sido intenso ahí tratando de hacer varias cosas, pero ya estamos en el tiempo. Y con ansias también, con ganas de esta conversación que habíamos acordado para hoy, porque tengo ganas de ver qué sale de esta conversación, qué cosas van surgiendo. Súper. ¿Te parece que nos presentemos de pronto, esperando que el video lo podamos grabar también, para que quede para quienes lo quieran revisar después? Y así aprovechamos la horita que tenemos para compartir y conversar de este tema que, por lo menos en mis redes, generó mucho movimiento, así como toda la gente que lo vio me decía, uy, qué buen tema, es un tema demasiado importante, entonces yo creo que va a ser bueno que lo dejemos grabado. Así Sí, que, sí, ¿sentamos me parece. a decir tú? Ya, pues. Bueno, para los que no me conocen, Paloma, por aquí, em, psicóloga de profesión, entre medio de eso, ahora entrando en este mundo de la maternidad, llegando, de hecho, hace poco como retomando trabajo, yo creo que llevo 2 meses recién, un mes y medio que estoy de vuelta, ha sido de a poquito y también encontrándome con este mundo, como decía, que ha sido toda una experiencia intensa, movida, emocionante, bonita, difícil, de todo, ¿no? Como que uno me he sumergido en este mar de complejidades, pero que también ha sido tan hermoso. Así que un poco hoy día, así como compartirte, para los que no lo saben también, que estoy personalmente en ese proceso, como de lidiar con esto de ser mamá, profesional, persona, pareja, como todo a la vez, y que me surgen tantas cosas también en mi experiencia de trabajo, tantos años con parejas, acompañando a parejas, tantas cosas que me digo que me he escuchado a mí misma decir y que ahora intento decírmelas, y en el fondo es como, esto se vive, ¿no? Se vive desde otro lugar y qué distinto es decirlo que hacerlo, y también, bueno, como aprendiendo de esa experiencia, también como yo siento que uno va en este trabajo que hacemos agregando parte de esos aprendizajes personales a esos aprendizajes humanos que nos permiten acompañar a otros, de cierta forma, en experienciar esto de la vida. Así que en general contarles que soy terapeuta de adultos principalmente, trabajé muchos años también acompañando niños y adolescentes, pero hoy día estoy solo enfocado en adultos y en terapia de pareja. En mi formación general, especialidad más clínica, pero también trabajo en otros espacios de la psicología, del bienestar, de la transformación cultural, ahí con mi colega Nelly en algunos proyectos también juntas, y en realidad mi enfoque siempre ha estado muy centrado en la psicología, puesto en las relaciones, en los sistemas de los seres humanos, los sistemas de vida. ¿Sí? Entonces eso se aplica para parejas, familias, lugares de trabajo, todos los contextos que uno se pueda imaginar. Y, y bueno, también mi idea siempre ha sido poder acompañar a las personas desde la construcción
de sus historias, de sus relatos, de cómo vamos comprendiendo nuestra vida, lo que nos ha ido pasando y poder ir transformando eso a lugares que sean más sanos, más saludables y que nos permitan vivir más felices también. Esa ha sido un poco como mi idea en este proceso de acompañamiento, con más cosas técnicas que me parece que ahora están de más, sino que en el fondo me gustaría presentarme como alguien que acompaña a los otros en esos procesos de transformación, a sentirse mejor desde estas conversaciones que para mí son sanadoras. Súper, gracias. Nelly, para los que no, los que te están conociendo también ahora, ¿qué nos puedes contar? Yo qué puedo contar, bueno, que también, igual que tú, soy psicóloga de profesión, em, que actualmente trabajo de manera independiente, me gusta mucho trabajar con parejas, siento que el mundo de las parejas es súper apasionante porque de alguna manera también, si estamos bien en las relaciones en general, pero en la relación con quien decidimos estar en pareja, los que decidimos eso también, transforma todos los demás ambientes, porque si estamos bien en la casa, en el fondo también podemos desplegar nuestra creatividad, estar mucho mejor en el trabajo. eh, También nos permite también ser mejores papás para quienes tienen hijos, entonces creo que la pareja es como un núcleo bien relevante que toca muchos otros ámbitos y que para mí por eso siempre ha sido como muy apasionante poder acompañar parejas y bueno, que también trabajo con adultos, en general con familia y también parte de mi experiencia también es en el mundo organizacional, donde también trabajo con equipos en temas de liderazgo, comunicación, que tiene que ver con lo mismo, porque las relaciones, que es lo que más me gusta y me apasiona. Así que muchas veces mis amigas me dicen que no termino de trabajar nunca porque al final me encanta esto de las relaciones, de conversar, de todo lo que tenga que ver con nuestro bienestar finalmente. Así que eso, yo creo que darle la bienvenida a todos los que se están conectando, mi mamá y mis fans, todas las personas que están ahí, que nos van a acompañar y pedirles que también nos vayan dejando preguntas, comentarios, que vamos a estar atentas para que vayan también planteándolas y vamos a poder abordarlas. Así que vamos a lo que nos convoca, ¿te parece, Paloma? Sí, partamos, para Ya, que podamos también abrir conversación. ya. Bueno, con la Paloma nos juntamos la semana pasada, ya veníamos mucho tiempo queriendo hacer algo juntas, pero la semana pasada se gestó, tuvimos ya como que nos iluminamos y dijimos, ya, lo vamos a enfocar en pareja y pensamos como cuáles son los errores más comunes que llegan a la consulta y que también nos ocurren a nosotras. Ah, porque me faltó decir eso, que yo también, bueno, estoy en pareja, hace como 9 años ya casi. Mi pareja, los que me conocen, tiene 3 hijos, entonces también ha sido un desafío esto de no sé si soy tan madrastra porque no vivo con ellos, pero igual me toca ahí como lidiar con esta maternidad que es como media prestada, digo yo. Así que eso es parte también de mi experiencia, que creo que es una gran escuela esa. Así que, Sin duda. y el tema de los errores, pensamos como cuáles son los errores que más nos ocurren. ¿Por qué nos cuesta tanto respetar los acuerdos? Y bueno, y ahí dijimos, ya, hablemos de los errores, que es lo que les vamos a contar hoy día, vamos a abordar algunos errores y vamos a intentar llegar a las estrategias también, pero los errores los vamos a entender, o nosotras con la Paloma conversamos que los entendemos como estas acciones involuntarias, o sea, como se dice, errar es humano y efectivamente a todos nos pasan estas cosas de las que vamos a conversar hoy día, pero nos pasan de manera inconsciente. Sí, acá en el fondo vamos a diferenciar entre estos errores que son más negligencias, que son más conscientes, de los que como que uno quisiera, aunque pocas veces uno quiere equivocarse, como decía el profe Maturana, decía, levante la mano los que lo quieren hacer mal. Nadie lo quiere hacer mal. Claro. Entonces, la idea es hoy día conversar de estas acciones involuntarias y que podamos mirarnos, tener un espacio para mirarnos y ver, a ver, si eso me ha pasado, no me ha pasado, y que también nos vayan contando qué otros errores identifican, porque detectamos de los que vamos a conversar 5, pero hay muchos otros. Así que vamos a partir. Ya, yo voy a partir con el error número 1, que lo conversamos con la Paloma, que dice, si no se cumple, no era tan acuerdo. Sí, o sea,
uno de los errores es que creemos que tenemos un acuerdo, pero sí como si lo habíamos conversado, pero en realidad si no se cumple, no es un acuerdo. El acuerdo, cuando es acuerdo, cuando está bien hecho, que ya vamos a hablar más tarde de cuándo está bien hecho un acuerdo, se tiene que cumplir en el fondo. O sea que si ya no se está cumpliendo es porque algo pasó. Y eso puede ser porque se cerró con poca claridad. En el fondo yo creí, yo te dije, pero en realidad yo venía pasando y como que dije, oye, ya, pues te toca a ti hacerte cargo de la ropa ahora y me voy. Entonces yo creí que había un acuerdo, pero en realidad después le digo y el otro ni se enteró que era un acuerdo, ¿o no? Y partiendo desde la idea que tenemos de acuerdo, que yo lo comprendo como cuando dos personas o más, en el fondo llegan a un consenso de algo, a una decisión de algo, ¿cierto? En el fondo, independiente si sea lo que yo quería o esperaba o no, o a alguno le tocó ponerse un poco más esta vez, o al otro menos, esta vez lo hicimos como tú o como yo, o encontramos un intermedio, yo creo que la característica importante, justamente como lo dice la palabra, es que tiene que ser algo en lo que los dos estamos presentes y de acuerdo. Entonces es súper importante esto que planteas, después lo comentaremos en el cómo quizás hacerlo mejor, pero estar atentos a las señales de que efectivamente se está dando con los dos participantes o más, los que estén participando en eso, incluidos en ese proceso, ¿sí? No es solamente un decirlo en voz alta y la sensación de que como el otro tampoco se negó, que a veces me ha pasado es como, pero el otro no dijo que no, como guardó silencio, pero eso no, pero el silencio no significa que sí. Estoy de acuerdo en que el silencio comunica algo, siempre comunica, pero ¿qué será? No necesariamente un sí, entonces hay que ser súper cuidadoso con eso. O el otro sintió la cabeza y se quedó pensando como, sí, entonces, ya, estamos listos con el acuerdo, pero como que el otro, entonces es súper importante las señales de que los dos estamos dentro de este mismo espacio que yo siento que tiene que ser un espacio donde los dos podemos definir que vamos a hacer algo con respecto a una situación. Mm. Sí, Y lo, que ese es un error y muy lo común. otro, dentro del mismo error, como esto de que en realidad si no se cumple no es un acuerdo, es que ya acordamos, decimos ya, sí, lo voy a hacer, pero en realidad en el interno yo siento que es injusto, como que, como que en realidad no me gustó el acuerdo, pero dije que sí, pero igual yo me voy con esta sensación, así que en verdad no lo voy a cumplir, porque como que dije que sí, pero en realidad no lo voy a hacer porque siento que fue poco equitativo, como que salí perjudicado, entonces en realidad no lo cumplo porque en realidad nunca acepté como en el interno este acuerdo en el fondo, Sí, entonces, pero no lo dije, entonces dije que sí, pero en el interno no fue un sí, fue como ya, bueno, ya, ¿o no? sí. Que hay una idea de eso que que íbamos a comentar también, pero tiene que ver con eh, eso que decía, como tantear, que en el fondo sí estamos en lo mismo, estamos en la misma sintonía. Y a veces uno no habla de un acuerdo y dice inmediatamente, sí, qué buen acuerdo, hagámoslo. A veces los acuerdos necesitan más tiempo, más conversaciones también, ¿no? Como a veces hay espacios donde planteamos ciertas ideas o acuerdos y quizás hoy día no lo decidimos, lo pensamos y vamos viendo Mm, también, nos va quedando. Entonces, no es que sea una obligación que yo propuse una alternativa a que también pasa y yo propuse y como tú no quisiste, entonces no hay nada que hacer. En fondo, tampoco quieres lo que yo propongo. Como, si te tiene que gustar mi propuesta, está súper buena, cuando en el fondo también hay que digerirlo. Entonces, yo siento que darse tiempo, también eso es importante para tantear, que insisto, que estamos en el mismo espacio de acuerdo. Y no solo tantear como estoy yo, también tantear si el otro está acoplándose a eso. Creo que ahí exacto. es importante. Bueno, y un poco pensando en esto que planteabas ahora, un segundo error que me acuerdo habíamos comentado tenía que ver con la sensación de desesperanza, ¿no? Que es esta sensación que viene, yo siento, un poco acoplada a esta idea que dijiste recién de, dije que sí, pero en la interna como que no estaba tan segura. Y pasa que cuando hay muchos conflictos o diferencias, yo siento que hay muchas parejas que incluso cuando llegan a consultarnos, ya han intentado muchas cosas, han intentado muchos acuerdos o estrategias para resolver. Y entonces cuando uno va profundizando o va revisando por qué no están funcionando los acuerdos, uno se da cuenta que en lo más profundo, en lo más interno, estaba la sensación
de que era súper práctico y súper buena la propuesta, pero en lo emocional, en verdad yo estoy tan cansado y en verdad yo siento que es la número 150, que no estoy tan dispuesta a intentarlo. Y muchas veces decimos que sí en esa desesperanza para ver si el otro hace algo. Y Claro, ahí esperé a ver si yo me muevo. Y si eso no ocurre, entonces, ¿viste? Que fallamos de nuevo, que claro. fallamos. ¿Y por qué lo iba a intentar yo si yo sabía que tú tampoco lo ibas a intentar? Entonces ya partimos desde una emoción que es como desde el perder, ¿no? Como ya está perdido. Pero hagamos que sí, hagamos como que lo vamos a intentar. No sé si te pasa en las Sí, sí, conversaciones. se empieza a generar este círculo como vicioso de, de que en el fondo yo estoy esperando que tú hagas el primer movimiento y el otro está esperando que yo haga el primer movimiento, entonces finalmente nos quedamos en el mismo lugar nomás, pues, como que estamos testeando todo el rato a la otra persona. Claro, pero lo riesgoso de eso, siento yo, es que dijimos que sí, po. Dijimos que sí. Entonces, además de darnos cuenta que en el fondo no lo hicimos, de nuevo nos lo vivimos con la sensación de que no funcionó la número 50, que volvimos a, no sé, a fracasar, por decirlo de alguna manera, o a no funcionar en lo que queríamos. Y en el fondo es porque la emoción también que estaba puesta detrás de eso, que es la desesperanza, no es una emoción que nos impulsa a hacer, es una emoción que nos impulsa más a soltar. La desesperanza está más puesta en eso. Entonces yo siento que lo peligroso es hacer acuerdos desde esa emoción que nos terminan como poniendo en el mismo círculo que es, viste, de nuevo fracasamos y no logramos hacerlo. Y yo siento que es importante estar atento también a eso. Mm. Que eso tiene que ver harto con el tercer error que comentábamos, que era como decir que sí, en el fondo para darle en el gusto a la otra persona, pues finalmente como, o para no pelear más en el fondo, ya voy a aceptar esto que me dices, entonces como que en el resumen queda como que hubo un acuerdo, pero en realidad no hubo un acuerdo, porque yo te dije que sí para que ya no insistáis más, ya voy a hacer esto que me dijiste. Quizás podríamos ir comentando, a ver si nos vamos acordando de algunas situaciones que, como de los casos que acompañamos, Paloma, como, porque a veces en abstracto también nos pasa que, claro, es tan obvio, como, pero ¿cómo? Si, o yo no, a mí no me pasa, ¿cachai? Pero en realidad en lo cotidiano nos tiende a pasar que decimos que sí, y esto nos pasa no tan solo con las parejas, nos pasa con nuestro jefe, con nuestro compañero, como que ya, para tener al otro contento, pero en realidad no estamos dispuestos a hacer ningún cambio. Po. Claro, es como que fuera una solución que nos salva en el momento, así como el salvavidas del momento, pareciera súper cómoda y fácil porque nos resuelve detener la discusión de ese momento o la incomodidad que se está generando, Ujú. pero para lo posterior termina siendo terrorífico, diría yo, porque en el fondo significa de nuevo la seguidilla de situaciones donde algunas personas son capaces de expresarlo y decir es que lo dije porque tú querías, y eso termina siendo otro, o no soy capaz de expresarlo y estoy permanentemente excusándome de por qué no lo hago, cuando en realidad lo profundo es que a mí no me hace sentido hacerlo así. Y Mm, yo, a mí me pasa cuando lo he conversado con algunas parejas que también se da esta sensación de que hubiera uno que impone más una idea que otro, pero en el fondo el otro no puede imponer una idea en la medida que yo no permita que eso ocurra también. Si yo estoy diciendo que sí todo el tiempo y después me quejo de que tú impones tu forma, tiene que ver con que yo tampoco estoy instalando lo que yo necesito o la forma en que yo quiero que ocurra. Entonces, al final, como te digo, resuelve la pelea en el momento, sí, dejamos de pelear, pero eso se va acumulando porque volvemos a discutir por la misma situación y de nuevo aparece mm, la sensación de no podemos hacerlo y fracasamos. Sí, sabes que estaba pensando y como recordando algunos casos en los que suele nos suele pasar a veces también como esta sensación de que yo he hecho todo esto por ti. Yo he cedido un montón de cosas por ti, ¿cachai? Como estos tipos que también llegan a la consulta como a decir, pero ya hasta cuándo tengo que yo ser el que cambia, ¿cierto? Porque ya yo he cedido en esto, en esto, en esto. Y como dices tú, pues, o sea, sin tomar la responsabilidad de que en realidad fue una decisión como aceptar lo que el otro me propuso finalmente. O sea, yo también decido aceptar esto que tú me estás proponiendo y yo decido también, voy a decir como entre comillas, transgredir mi deseo, mi necesidad. Sí, como que, y creo que ahí hay otro error que creo que no lo pusimos, pero que tiene que ver con
estar poco conectado con mis necesidades, porque también cómo yo voy a poder poner mi necesidad si en realidad en lo profundo no estoy tan claro de qué es lo que necesito. O sea, como me quejo porque siempre tengo que ceder lo que tú me dices, porque quizá el otro tiene más claridad de sus necesidades, tiene más capacidad para poner límites, entonces el otro tiende a poner límites, se cuida más, y yo quizás no he desarrollado esas habilidades para poder decir, ay, ay, volví, volví, ya. Es que Sí, me sí. suenan las alarmas, aquí tengo tantas cosas. Entonces, no, porque yo no he tenido la capacidad de poder identificar qué cosas voy a transar y cuáles son mis intransables, que yo siempre le digo a las personas, o sea, ¿cuáles son tus intransables? Claro. Bueno, tú, comentar algo. No, claro, es que estaba pensando que ahí pasamos un poco al tema de los límites personales, como dices tú, del autoconocimiento también, y del reconocer que el decir que sí permanentemente también me pone a mí en una postura de no ser parte de la construcción de soluciones, ¿sí? Y Mm, es muy posible, el riesgo es muy alto de llegar a esta sensación que planteabas tú. En el fondo, soy yo la que sé de siempre, soy yo la que hace lo que tú quieres. Siempre se hace lo que tú dices. Eso pasa harto, ¿no? En la conversación. Siempre lo hacemos como tú quieres. Sí, pero ¿y tú sabes cómo tú quieres? En el fondo, bueno, pero es que una vez dije algo y como tú dices que no, entonces al final te digo que sí para hacerlo a tu manera, pero no estoy contenta de esa forma y tampoco me agrada. Entonces, no es un acuerdo. Eso yo creo que es súper importante, digamos, la conclusión. Eso no es un acuerdo, ¿cierto? Definitivamente. El otro error que habíamos estado conversando tenía que ver, Nelly, con esto de que a veces cuando hacemos los acuerdos quedan como en, yo digo, en peticiones que suenan muy bonitas o declaraciones, ¿sí? De buenas intenciones, pero nos cuesta mucho aterrizarlos a los contextos. Yo cuando trabajo gestión de soluciones con mis consultantes, lo primero que suele aparecer son como propuestas súper bonitas, así maravillosas, como, no sé, te voy a inventar, por ejemplo, ya que vamos a hacer una cita una vez a la semana, porque estamos muy alejados, muy separados. O vamos a hacer un viaje que nos reconecte, ¿sí? Para encontrarnos solos, sin los niños. Y de repente nos vamos encontrando con propuestas y yo les digo, bueno, ¿y eso lo pueden hacer? ¿Eso lo podrían hacer ahora? ¿Se puede pagar? Ah, no, es que tendríamos que juntar lucas. Ya, y si nos juntamos una vez a la semana, ¿tienen tiempo para hacer una cita una vez a la semana? ¿Y con quién van a dejar a los niños una vez a la semana si tienen hijos? O su perrito, si tienen mascota perrito. Me estaba acordando de la Nelly, ¿sí? ¿Con quién, po? En el fondo, ¿cómo se va a hacer? ¿Y dónde, po? ¿Y tienen dónde ir una vez a la semana? ¿Siempre van a ir al mismo lugar? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En un parque? ¿En un bar? Entonces, en el fondo, a veces proponemos cosas que suenan súper bien, pero quizás para otros uno dice, en realidad, en nuestro contexto, como que no lo podemos hacer. Claramente, porque si fuera tan fácil de hacer, ya lo estaríamos haciendo también, les digo yo, ¿no? Si fuera tan fácil, no habríamos llegado a tener que plantearlo. Entonces, creo que uno de los errores es cuando vamos mirando esos acuerdos que queremos hacer, es no aterrizarlos a nuestro contexto y preguntarnos realmente qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer. Sí, eso yo siento que es súper importante responder. sí, sí, de todas maneras, pues como, y también quizá ir pensando otras soluciones que nos permitan eventualmente poder hacer eso. Pues, o sea, estamos pidiendo ayuda, cómo hemos ido construyendo la red de apoyo, o sea, porque también nos queremos ir como al resultado, así ya, vacaciones solo una vez al año. Pero resulta que estamos construyendo para llegar allá, o sea, no, pues nos da miedo dejar al hijo, al perrihijo, en mi caso, me da miedo dejarlo en un hotel canino, o me da miedo dejarlo con mi mamá, porque en realidad nunca se ha quedado, o llora, o no va a poder calmarlo si se angustia. Entonces, también ir viendo, bueno, cuál es el primer paso para llegar quizá a ese acuerdo que eventualmente podríamos realizar, pero que hoy día en este contexto, ese no nos va a funcionar y somos muy ambiciosos en el fondo. Somos muy ambiciosos y desde la buena intención, como te decía, pero también hay que evaluar los tiempos. Yo te voy a poner ejemplos muy simples que de repente hemos conversado y me plantean cosas súper cotidianas, como ya, nosotros hemos acordado que yo le voy a dar la comida a nuestro perrito todos los días. Ah, nosotros hemos acordado que él va a sacar la basura o ella todos los días. Y de repente yo les digo, ¿y todos los días pueden hacer eso? ¿Todos los días?
porque a veces pasa que llegamos más tarde de la pega o nos pasa que no pudimos por la razón que fuera y a veces necesitamos del otro también para que eso ocurra. Entonces, ¿cuáles son esas excepciones para que lo aterricemos al contexto? Sí, porque también tiene que ver con mis posibilidades de cumplir ese acuerdo que estoy proponiendo. Y en el fondo eso significa evaluar mis limitaciones Mm, también y mis posibilidades. Cuando me dicen, ya, es que decidimos que el otro va a lavar la losa. Y yo digo, ¿siempre va a lavar la losa? Porque uno de los factores más importantes es el aburrimiento, sobre todo en la rutina, en los hábitos que vamos haciendo cotidianos. Sí, pero es que yo cocino siempre, po. Ya, pero a lo mejor si en el fondo podemos llegar a un acuerdo o comprender que vamos a usar las flexibilidades, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿y qué pasaría si un día no puedes lavar la losa? mm, ¿Sí? ¿O qué pasaría si un día tú no puedes cocinar? Cómo lo han resuelto? ¿Cómo lo resuelven? Y qué es darse cuenta, como te digo, de esos tiempos y esas posibilidades que vamos teniendo también. Estaba pensando mientras te escuchaba como en la rigidez que también a veces hacemos ponemos en los acuerdos, como estos acuerdos tan rígidos, así eh, como que no hay espacio para el error, para la flexibilidad, para decir, ¿sabes qué día en realidad no tengo ganas de hacerlo? Como que sobre todo en las tareas domésticas que a veces ocurre, como también en el acuerdo, conversar qué pasa si un día no tengo ganas de hacerlo. ¿Te lo puedo cambiar? ¿Puedo darte el ticket como hoy día podís tú lavar la loza, podís tú bañar al niño y mañana yo lo hago 2 días seguidos, ¿cachai? O sea, como también a veces falta como ese componente lúdico y nos ponemos tan estrictos, tan serios con los acuerdos y en realidad nos olvidamos que el generar acuerdos también implica un aprendizaje, y yo siempre algo que lo hemos conversado, que yo le digo a las parejas, como quieres ser fans o quieres ser como árbitro en este acuerdo, o sea, te vas a convertir en el árbitro pesado que está diciendo, viste, no lo hiciste, viste, pisaste la línea, ¿cachai? Como te toca el silbato, tarjeta roja, ¿cachai? Como, o voy a tomar una más de estamos aprendiendo y te voy a decir, pucha, ¿sabes qué? Me di cuenta que ayer como que no sacaste la basura, pero en realidad veamos cómo lo hacemos. Parece que te está costando cumplir el acuerdo. O sea, yo sé que esto que estoy diciendo suena muy al mundo ideal, como que estamos enojados a veces, pero como que también creo que a veces nos ponemos muy estrictos, muy rígidos, ¿o no? Y quedamos poco tiempo como para volver a cuestionarnos si los acuerdos sirven. Por eso estábamos hablando ahora de este error de aterrizar el contexto. Fíjate que me acordé de unos consultantes que tuve hace un tiempo, que ellos vivían, es una cosa muy simple, pero ellos vivían en una parcela como a las afueras de Santiago y no tenían nada como servicios muy cerca, como muy alejados. Entonces ellos empezaron a distribuir las cosas que querían hacer. Esto fue antes de que llegaran a terapia. Entonces ellos me contaban cómo se distribuían y lo hacían. Y ellos me cuentan que habían designado que ella era la que iba a sacar el reciclaje. Iba a sacar el reciclaje una vez a la semana. Y esto en contexto estábamos terminando pandemia. Entonces ella habían tenido que hacer un montón de arreglos y después se habían quedado con un auto, entonces había todo un tema y se peleaban porque tú no cumples lo que habías prometido, el otro tampoco, y ella me dice, pero es que tú sabes que yo necesito tomar el auto 15 minutos para ir a dejar el reciclaje a algún lugar, porque uno le dice, ah, bueno, no es tan obvio, sí, a ti te tocaba sacar el reciclaje, pero 15 minutos arriba del auto, pues, y si no tengo el auto, y si no tengo los 15 minutos hoy día, entonces me decía, se me ha acumulado porque no he tenido tiempo entre los niños, los no sé qué, mi última prioridad ha sido el reciclaje. Entonces yo le decía, por supuesto que tu última prioridad ha sido el reciclaje en mitad de lo que estamos viviendo, y ahí es donde tenemos que volver a preguntarnos, en vez de enojarnos y decir, escucha, tú no cumples lo que prometes, ¿será que ese acuerdo todavía es aterrizable al contexto, como partió este rol en el fondo? ¿Lo podemos hacer? ¿Es prioridad? ¿O tenemos que partir entendiendo otras cosas también sobre eso? Porque son necesidades que van ocurriendo en el momento. Mm. Mira, el Seba Reyes, no sé si te lo ubicas, Mm, comenta y me suena, me suena. dice que deja para que los acuerdos se mantengan en el tiempo. Entonces quiero dejar esa pregunta ahí como stand-by porque nos queda el último error eh, para poder ir a las estrategias y ver también qué puede ocurrir. Pero creo que parte de esto que hemos estado conversando de esta, que a veces nos ponemos tan rígidos, tan serios, es porque tiene que ver con el quinto error, el último, de los que trajimos hoy día, que tiene que ver con construir los acuerdos en un estado emocional de rabia, de molestia. Entonces, como que el acuerdo en sí ya
queda armado desde una lógica como súper de guerra. O sea, como que yo incluso sé que voy a ir a conversar de ese tema y voy así como con las armas, voy casi preparado como para la guerra, porque tengo que ganar esto, porque Tipo, siempre se hace lo que él o ella quiere, entonces llego en un estado donde no está la posibilidad también, como un poco lo que dices tú, pues como en el caso de esta pareja, de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Este acuerdo que hicimos, en realidad ya no corre, ¿cachai? sí, Pero no, eso pero para que yo pueda levantar la mano, tengo que sentir que estoy en un equipo, po, que no estoy con mi enemigo, ¿cachai? Como que, ¿qué ocurre? Que, ahí sí, ¿qué ocurre? Que empezamos a sentir que el otro es nuestro enemigo, entonces estamos como así, cada uno mirando para el lado opuesto, po, ¿no? o sea, creo que pasan dos cosas. Lo primero es que cuando uno está proponiendo desde el enojo, con mayor razón partimos en live comentando esto que pasaba de que uno siempre quiere que el otro acepte lo que uno propone como una súper buena idea. O sea, ¿cómo tú no lo ves tan buena idea como yo? ¿En qué mundo estás que no lo ves? Entonces, porque uno está mucho más cerrado en el fondo. Cuando uno está desde el enojo, uno está muy puesto en lo que uno necesita, lo que uno Mm, quiere, porque estamos defendiéndonos. Entonces yo siento que desde ahí ya hay menos apertura. Y para el otro, que también está en esa conversación enojado, también hay poca apertura como para recibir esa propuesta. Entonces desde ahí va a ser muy difícil, yo siento, llegar a un acuerdo. Siento que de las emociones probablemente más difíciles, en las que nunca recomendaría conversar por un acuerdo, sería la rabia, seguramente, el enojo. Y pasa mucho, porque estamos peleando y a mí se me ocurren soluciones en el momento, pero hagámoslo así, po, ¿y por qué no lo quieres hacer así? Si esta es súper buena idea, y yo ya te lo había dicho que lo hiciéramos así. Entonces, siento que esa conversación nunca termina en buen puerto desde esa disposición emocional, porque sin duda, claro, terminamos en esto de cerrarnos y el acuerdo que busca un poco ese intermedio, ese espacio común, está más lejos de cuando estamos enojados. sí, pues estaba pensando en un dibujo que nuevamente, bueno, tiene el profe en un libro que se llama Transformación en la convivencia, y él dice que, claro, cuando estamos en estas emociones como en el malestar, que puede ser el enojo, puede ser el miedo, ¿cierto? La vergüenza, nuestra creatividad también se reduce. O sea, estamos así, no, vemos muy poquito, vemos solamente aquello que nos incomoda, vemos solo el malestar. Mientras que cuando vamos a una conversación en la calma, eh, como mucho más desde emociones como que nos permiten estar en bienestar, las emociones que nos ayudan, porque a todos nos ayudan distintas emociones, la creatividad, o sea, toda nuestra visión, nuestra perspectiva se amplía y obviamente nacen nuevas ideas, podemos construir juntos y de pronto con tu idea y la mía podemos hacer algo que quizás no se nos hubiese ocurrido solos, pero para eso tengo que ir dispuesto como o sea, primero preguntarme en qué emoción estoy yendo a conversar acerca del acuerdo. Y eso es algo que yo creo que pocas veces hacemos, como que vamos nomás. Y estaba pensando en esto que yo siempre pongo de ejemplo, que hoy día una paciente me decía como que se acordaba de mí, que, por ejemplo, para pedir un aumento de sueldo en el trabajo, nosotros nos preparamos para ir a esa conversación, ¿sí? Casi que escribimos cuáles han sido mis logros, yo voy a conversar en un día en que yo veo que mi jefe también anda en buena disposición, ¿cierto? Yo también cuando me levanté poderosa, y yo preparo esa conversa, pero para ir a conversar en pareja, es como que no preparamos Uno va nada. con lo que hay, Claro, con lo que hay, con lo cómo se levantó y lo que salga en el fondo de esa conversa. entonces Sí, no nos fijamos si el otro está o sea, si lo agarramos estresado después del trabajo o en un día donde acaba de tener una discusión o los niños se portaron súper mal, ese no es el mejor día para conversar de pronto. Entonces, como que creo que por ahí a veces pasa que eso hace que también los acuerdos no sean acuerdos y no se cumplan finalmente, ¿cierto? sí, total, estoy de acuerdo contigo. Oye, Nelly, y estaba pensando, no sé, estoy viendo que hay algunas Sí. preguntas. No sé si vemos algunas preguntas o vamos viendo las estrategias a la vez. ¿Qué te Podríamos, parece? Hagamos un acuerdo. podríamos, yo propongo que podríamos ir como avanzando en la estrategia y las vamos vinculando con las preguntas, ¿o no? Respondiendo. Estupendo, me parece. Me parece. Es un Vamos. acuerdo, Es un acuerdo, estoy de acuerdo. Podemos hacerlo así. ya. Bueno,
Entonces, un poco para saltar a las estrategias sobre estos errores que partimos conversando, si queríamos como clarificar, que lo comentamos juntas, que no, que estas estrategias no son la única forma ni son una receta para resolverlo, eso es súper importante, ¿no? Son como estrategias que se nos ocurrieron en conversaciones que hemos tenido juntas, en acompañar a otros y en nuestra propia vida personal también, ¿no? Como hemos ido resolviendo estando en pareja. Entonces, nosotros pensamos en 6 estrategias y les digo que 6 probablemente poquísimas para las muchas que deben existir. Entonces nosotros les abrimos como esta conversa con estas, pero nos encantaría que también nos vayan compartiendo si ustedes han probado otras, que les ha funcionado y importante como resaltar que cuando una pareja está trabajando en esto de la construcción de acuerdos, lo ideal es encontrar esa receta única, decimos nosotras, sí, que es nuestra receta. Lo que a nosotros nos sirve no necesariamente le sirve a otros. Pero algunas de estas estrategias a lo mejor les pueden servir para ir probando todas o alguna, lo que sea que les vaya acomodando. Y una de ellas, la primera era revisar si estoy listo para construir el acuerdo, la línea de esto que veníamos conversando al final, que es revisar los tiempos emocionales versus los tiempos cronológicos, Nelly, sí, como que a veces sabemos que hay que resolver ciertas cosas, que son urgentes o que nos están molestando, incomodando hoy, pero a veces no, yo no me siento tan habilitado o capaz en este momento emocionalmente de resolverlo. A veces hay temas que son más complejos, porque hemos hablado algunos ejemplos bien cotidianos, sacar el reciclaje, lavar la loza. Hay acuerdos que tienen que ver con crianza, con decisiones de pareja, que son vitales. Voy a inventar, casarnos, no casarnos, un proyecto, comprarnos o no comprarnos una casa, de repente algunas cosas que conllevan decisiones que son más importantes, más pensadas, o que nos llevan a distintos proyectos de vida, y ahí nos vamos cuestionando y preguntando si vamos a lograr un acuerdo para poder seguir estando juntos también. Y yo siento que es súper importante tantear entonces, aunque sabiendo que eso es algo que hay que resolver, hay que ser bastante honesto, siento yo, con uno mismo, pero también preguntarse qué tan habilitado y capaz me siento de abordar este tema ahora, porque si no vamos a caer en uno de los errores, pienso yo, que comentamos antes, que es decir que sí, como facilitarlo, y después si hoy me estoy metiendo en una cosa que no sé si quiero, cuándo lo voy a detener y en algún momento va a explotar, o en en esta sensación de hacerlo como el otro quiere para yo después sacarlo en cara y decir en realidad yo nunca quise tanto. ¿Sí? Entonces, que el tiempo, o sea, el saber que hay que decidir algo ahora no necesariamente me deja conectado con mi capacidad para hacer. Entonces, claro, uno también diría, bueno, ¿y cómo resuelvo eso? ¿Cómo me pasa? Yo siento que lo primero es como identificar y como decías tú, levantar la mano, ¿sabes qué me pasa esto? Sé que hay que conversarlo, pero no estoy segura si puedo resolverlo hoy, no estoy segura si puedo resolverlo la otra semana, y también uno va llegando a acuerdos, pero el otro, ¿cuánto puede esperar para volver a tener esa conversación? ¿O qué necesitas? ¿Cómo te ayudo para habilitarte? ¿Qué otra conversación previa deberíamos tener para que tú te sientas capaz de eso? Voy a inventar, por ejemplo, puse el ejemplo ahora de queremos comprarnos una casa juntos, y yo no sé si quiero o puedo económicamente hacerlo ahora, pero me angustia hablar de eso hoy. En el fondo, ¿qué conversación previa tendríamos que tener para que te sientas seguro, segura, y poder conversar de ese proyecto si lo queremos juntos o no? Es como, Mm. puede ser saber que nuestro compromiso es real, o concretar otras cosas, ¿sí? O pagar otras cosas antes de elegir nuestra casa, pero ¿qué es lo que estás necesitando para poder llegar a esa conversación? Pienso que podría ser una estrategia. Sí, o sea, súper de acuerdo contigo y pensaba como, o sea, justamente esto que dijimos, porque los tiempos emocionales no son los mismos cronológicos, como no, esto tenemos que resolverlo ahora, yo quiero que tengamos el acuerdo ahora, o yo quiero que tú cambies esto ahora, pero resulta que, y esto, bueno, tiene que ver con el otro, que no me quiero saltar al otro, pero que estaba pensando en estos temas tan importantes como, por ejemplo, poner la relación con la familia de origen, ¿sí? Muchas veces cuando nace el primer hijo de la pareja, entonces empiezan a aparecer nuevas relaciones con la familia de origen que antes no estaban, porque obviamente en la familia de origen los papás, los hermanos quieren estar con el sobrino, con el nieto, y entonces también, chuta, hoy día llego a mi casa y me encuentro con mi suegra, con mi suegro, y antes eso no pasaba, pues entonces son temas que a veces son delicados y no, yo necesito arreglar esto porque estoy cansado y quiero llegar y qué sé yo, andar desnudo en la casa, pero ahora tengo a mi suegra metida en la casa o a mi suegro o a mi cuñada, ¿cierto? Entonces,
también ir viendo como que son temas que a veces son difíciles de abordar y quizás primero preguntarle a la pareja, o sea, como este tema, ¿crees que lo podemos conversar ahora? Y porque quizá mi pareja se puede comprometer a decir, no, ya le voy a decir a mi mamá que ya no venga, o le voy a decir a mi hermana que ya no haga tal cosa, pero resulta que eso va a tomar un tiempo, y si yo siempre le he permitido a mi familia de origen, o a mi mejor amiga, qué sé yo, o a mi hijo, que tengo de mi otra relación, hacer ciertas cosas, obviamente que pueden haber temores de que esa relación se quiebre si yo pongo un límite. Entonces, también ir viendo cómo, cuán preparados nos sentimos para abordar esa conversación. Sí hacen falta tiempos, yo creo eso que dices tú súper importante. No porque hacemos un acuerdo hoy se hace mañana. Algunos sí, sacar la basura podemos empezar a practicar mañana a lo mejor, pero uno tan importante como este que dices tú de quizás hacer un cambio en un sistema familiar, algo en lo que no estamos acostumbrados, o decir algo que es difícil de decir, quizás no lo puedo hacer mañana. Necesito habilitarme espacio, tiempo o conversaciones previas, como decía. Entonces, también parte del acuerdo, creo que sería importante decir cuándo, lo que decíamos hace un rato, y cuándo podemos empezar con eso, cuánto tiempo necesitamos, porque si no, empezamos en expectativas distintas. Y pasa un montón, ¿no? Yo escucho de repente esto de, pero tú dijiste que lo ibas a hacer, dijiste que ibas a hablar con tu mamá y le ibas a plantear este tema que tenemos. Sí, pero calma, no puedo todavía, ¿sí? Es como, entonces no se dieron cuenta que no era hora, como que nunca conversaron de cuándo iba a empezar a pasar eso. Sí, sí. Y estaba pensando otra cosa también en relación a eso, Paloma, como de ver cuántos acuerdos tenemos que tomar y también ponerles prioridad, porque de repente es como que queremos, como se dice muchas veces, como elegir mis batallas o elegir las conversaciones para que no sea tan modo guerra, ¿cierto? Pero como también ver a qué es más prioritario hoy día, porque también a veces como que nos ponemos como medios demandantes y queremos que el otro haga esto otro, en esto resolver, resolver aquí, resolver allá, y quizá hay acuerdos que pueden esperar un tiempo y hay otros que pueden ser más urgentes y que también están más en nuestras manos resolverlo en el fondo. Y eso puede ayudar a que también vayamos practicando esto de construir acuerdos, como partamos por cosas chiquititas y que vayamos viendo que esto se está, no sé, estamos haciéndolo bien, parece que estamos construyendo buenos acuerdos. Entonces ya podemos pasar al segundo nivel de acuerdos que son más difíciles o más complejos y que quizás nos va a tomar más tiempo ir practicando y viendo cómo generar un buen acuerdo. De todas maneras, yo creo que es bueno partir por ponernos desafíos de cosas que podemos cumplir, si esto no se trata de tampoco de torturarnos como en el sacar todo lo que tenemos que hacer en este momento y explotarnos como para poder cumplir y ser todo lo que el otro espera. Yo siento que es un trabajo en equipo que también tiene que ser amoroso y amable el Sí. proceso. Sí, estaba pensando como en algo que tiene que ver también con mi creencia, pero de que para tener buenas relaciones hay que poner energía en el fondo. Entonces, como que también esto de que efectivamente si yo quiero construir acuerdos en pareja y que ambos nos sentamos como en equidad, digamos que no quede esta sensación de que el otro siente que yo le impongo o yo siento que me imponen, va a requerir tiempo y energía ir mirando también cómo nos vamos sintiendo, o sea, yo creo que, y yo siempre lo digo, como es bien infantil a veces creer que todo tiene que fluir, ¿sí? Como, no, pero si esto va a ir fluyendo, no, pero si es obvio que sí, obvio que ella no, o que él no va a traer a su familia todo el rato, o es obvio que él tiene que relacionarse así con sus hijos. En mi caso, por ejemplo, cuando estamos emparejados con alguien que tiene hijos previos de otra relación, nada es obvio. O sea, esa es la primera premisa, nada es obvio, todo requiere una conversación y me dice, oye, pero qué trabajoso. Sí, Sí, pues, yo creo que para los que a veces están solteros y dicen, no, quiero estar en pareja requiere de energía, tiene muchos beneficios, pero también requiere, o sea, si yo quiero estar en una relación sana, saludable, va a requerir poner la energía y muchas veces ir a terapia o buscar espacios donde yo también puedo ir aprendiendo. O sea, si yo me preparo para mi trabajo y nosotras que somos estudiosas para hacerlo bien, si yo contrato al entrenador para poder abordar a mi perrita de buena manera,
¿por qué espero que en el ámbito pareja todo me salga de manera espontánea? O sea, como que no, po. A veces Yo creo que igual hay una cosmovisión ahí que hemos tenido como del amor, este romántico, donde todo es como, así que se encuentran magia, Jun, y de repente se enamoraron, todo fluyó para siempre y fueron felices, ¿sí? Comieron perdices. Entonces sí, igual hay un poco esa idea, como que cuando hay amor, de hecho yo he escuchado harto eso, cuando hay amor, las cosas fluyen. Tengo parejas que me lo han dicho así como, ¿y por qué habría que planificar todo? Incluso me pasa harto en temas súper concretos como en la sexualidad, que también he tenido conversaciones sobre eso, como pero si la sexualidad debería fluir, es espontáneo, porque si no, entonces como que no hay química y no va. Cuando en el fondo uno se va dando cuenta en el camino que no, al contrario, es mucho menos espontáneo de lo que uno cree, sobre todo en relaciones que son más largas, de mucho tiempo, y eso no lo hace más aburrido o más fome, sino que hace que eso que quiero que fluya ocurra, pero en la medida que nos vamos tanteando como queremos estar. Y en los acuerdos ocurre de la misma manera, en las cosas que tenemos que construir juntos. bien, Estaba pensando en el que venía en el... ya la segunda estrategia, ya, porque para alcanzar a todas las que tenemos son los criterios para construir acuerdos. Yo puedo decir buenos acuerdos, pero es que si es un acuerdo, es bueno, en el fondo. No hay malos acuerdos. Si no se cumple, no era un acuerdo, no es que haya sido malo, ¿sí? Lo Entonces, que algunos dijimos al criterios, principio. algunos criterios que fuimos conversando y que esto tiene que ver con la metodología como SMART para los que trabajan en empresa y trabajan con objetivos. Cuando sabemos que es un buen acuerdo, cuando hemos conversado de algunos criterios como quién se hace responsable, cuándo lo vamos a hacer, qué día corresponde que lo hagamos, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción de ese acuerdo? O sea, si yo me comprometo a hacerme cargo ya, yo me preocupo de la comida, ya, el acuerdo es ese. Listo. Pero resulta que para mí la comida era cocinar y yo dejo todo sucio porque yo me preocupé de la comida, pues digamos. Tú dijimos que la comida, entonces, ¿Qué es eh, la comida? ¿qué es O sea, ¿a qué te refieres con me voy a preocupar de la comida? la No, yo llego hasta servir el plato. O, o no, el que entra en la cocina deja todo listo. Sí, es que estaba pensando que eso que planteas, claro, yo siento que, bueno, hay otro tema que vamos a hablar de los estilos. Hay algunas parejas que necesitan quizás a veces cosas más concretas, otros que son más espontáneos, pero yo siento que sí hay como bases, como lo que dices tú, que son los cómo, cuándo, qué cosa es lo que va a hacer cada uno. O sea, hay algunos que van a necesitar estructurar más y otros menos, pero sí creo que son preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, no es solamente como el acuerdo es que tú cocinas y yo lavo, pero ¿qué cosa? Cocino todos los días, de lunes, lo que te decía hace un rato, de lunes a domingo para siempre. Y tú lavas la loza de lunes a domingo para siempre. Eso también es una pregunta súper importante, que cómo, cuándo, cuáles son las excepciones. Y lo otro que pensaba, Nelly, me quedé pensando en esta pregunta que hizo por ahí un tal Seba Reyes, que tenía que ver con el cómo cómo ayudarnos a mantener en el tiempo, eh, que es un temazo. Sí, como que Seba cachó que a mí me pasaba algo con eso de mantener los acuerdos en pareja. Eh, porque claro, de repente hacemos súper buenos acuerdos, pero por ejemplo a mí me pasa en lo personal que nos cuesta mucho sostenerlos por largo tiempo. Y cada cierto tiempo yo, en el mal de la psicóloga, que es la que va planteando ahí de repente el tema, ¿no? Denso, como, ¿te has fijado que algo pasa que no los podemos cumplir? Como en la línea de esto, ¿no? Como tratando de acoplarme a lo que uno va enseñando cosas y uno dice, ¿cómo no me va a servir a mí también? Pues si para algo lo estoy enseñando. Entonces, ¿te has fijado que algo no hicimos bien con el acuerdo porque no se cumplió? Y a mí me pasó que nosotros, por ejemplo, con mi pareja en la pandemia, que hubo que reestructurar muchas cosas porque convivíamos ahí todo el tiempo, pegamos en el refri ciertos acuerdos que hicimos sobre qué hacer desde la casa. Y yo lo miraba, y de repente me acordaba y lo miraba. No sé si él lo miraba, no, tendría que preguntarle. Pero lo que sí puedo decir es que no se sostuvo tanto tiempo. ¿Sí? Algo pasó que en el fondo lo soltábamos. Y yo creo que eso tiene que ver con que efectivamente una parte muy importante en la gestión de acuerdos que siempre planteo es que, lo dije hace un rato, creo que cada cierto tiempo hay que preguntarnos cómo vamos con ese acuerdo. Y no es desde la crítica, es desde algo pasó, nos pusimos mucho, o en realidad no era algo que me gustaba hacer, ¿sí? Y lo estoy haciendo súper, así con mucho esfuerzo, o no era prioridad, a lo mejor no era, estábamos a mitad de la pandemia y quizás no era prioridad hacer la cama todos los días, ¿sí? No lo sé, pero plantearnos eso, si no funcionó, partimos nosotras de la premisa que no fue un acuerdo entonces porque algo pasó
que pusimos ahí a lo mejor como en buenas intenciones de querer hacer cosas que no pudimos sostener. Entonces, frente a la pregunta de cómo lograr que se mantengan en el tiempo, yo siento que es ir mirando y perfeccionándolo, ir mirando, ha pasado un mes, ¿cómo vamos? ¿Van bien los acuerdos? No, hay que reformularlo. Sacamos el papelito del refri y volvemos a hacer otro, en el fondo, ¿sí? Y así nos vamos probando permanentemente, porque además vamos cambiando. Entonces, no un acuerdo que hice el año pasado tiene que quedarme bien ahora. Entonces, más que, yo siento que la pareja que logra ser exitosa en esto no es el que logra mantener el acuerdo firme siempre intacto hasta el final, sino que los que logran transformarse en ese darse cuenta, ¿no? Como, no funcionó, démosle con otro, o hagámoslo de otra manera, o probemos, entonces tú haz esto y yo esto otro. Soltemos eso, entonces no lo hagamos, prioricemos otra cosa. Yo siento que eso nos genera más éxito que el sentir que, mira, llevamos 3 años haciendo esta pauta súper rígida y la hemos logrado. Eh, sí, pero ¿a costa de qué? ¿O cómo se han sentido con eso? A lo mejor súper bien, y también es un caso de éxito, pero creo que en general hay que ir mirándolo. Sí. Sí, sí, de todas maneras, o sea, los acuerdos no son estáticos, tienen que ser dinámicos. Y aunque nosotros, aunque siga siendo funcional, yo creo que es importante estar siempre preguntándonos, como dices tú, y bueno, y chequear, pues chequear con estos errores que hablamos, o sea, si hay un acuerdo, porque voy a poner entre comillas, porque quizás no era acuerdo, que no se sostiene, revisar en el fondo si realmente era un acuerdo, o sea, y si hicimos que este acuerdo fuera sostenible, desde qué emoción también lo hicimos, o sea, si fue desde el enojo, desde la rabia, también quizás ahí preguntarme, bueno, ¿habrá algo de eso? ¿O cómo me siento yo respecto de ir a abordar al otro? Porque cuando yo te escucho cuando tú dices, bueno, preguntarnos cada cierto tiempo, pero a veces nos empezamos a enojar, po, porque el otro no cumple. Entonces ya como que nos amurramos, ahí nos sale, Hacerlo desde ahí. claro, Sí, nuestra parte infantil ahí como se amurra y dice, ah, de nuevo no cumple. Y soltamos también. Entonces, cuando los acuerdos no se cumplen es porque también nosotros mismos hemos soltado, pues hemos ido soltando para que un acuerdo sea sostenible, ambas personas tienen que contribuir a que ese acuerdo se mantenga y eso es conversando constantemente. Incluso algo que creo que nos falta es como ir reconociendo que el acuerdo se está haciendo, ¿sí? Yo siempre le digo a las parejas, o sea, si haciendo usted, bien. claro, o sea, a los niños siempre nos acordamos de que hay que felicitarlos para que la conducta se mantenga. ¿Y por qué no felicitamos a nuestra pareja y decirle, me encantó que hoy día cumpliste con el acuerdo que hicimos, como muchas veces ahora sale como este meme que lo dijo el humorista también, uno de los humoristas de Viña, como que es casi como que te prende que tu pareja cumpla los acuerdos, o sea, como que qué Sí, rico, genera intimidad, como mira, lo hizo, se acordó, ¿cachai? Y mostrárselo, decírselo. eso puede ser una súper estrategia para lo que conversábamos, poder mantenerlos en el tiempo, en el fondo, como alimentar lo que sí estamos haciendo bien. Porque claro, hemos hablado mucho de lo que no funciona, pero hay muchas cosas que sí funcionan. Y quizás esas son las que nos queremos quedar y otras las podemos ir transformando, pero sin duda que eso nos da como, en el fondo, un poco de entusiasmo, alegría, como para decir, ok, Mm. podemos hacer algunas cosas juntos. Y lo otro que pensaba en él y alguien preguntaba por ahí, se me perdió la pregunta, no sé cómo era exacto, pero era algo ¿Qué como, ¿qué hacer? pasa cuando en el fondo siento miedo? ¿Qué pasa si le tienes miedo a tu pareja Mm, constantemente? Entiendo que es como la idea de plantear como ciertos mm. temas. Sí, yo iba a comentar un poco en esto mismo que íbamos hablando de la disposición emocional, que yo siento que hay como una conversación previa, siento yo, primero personal, así como desde dónde, qué me está pasando a mí, que no estoy pudiendo plantear ahí, pero creo que es otro tema previo al tema de los acuerdos. Sin duda, desde el miedo, siempre pienso que va a ser muy difícil llegar a acuerdos, porque es muy riesgoso caer en uno de los errores que comentamos, que era el decir que sí a todo. El miedo es una de las emociones que acompaña mucho ese decir que sí, ¿o no? ¿Qué piensas tú? Sí, no, comparto contigo, o sea que previo a eso, por eso es que este tema es tan amplio y vamos a conversar más respecto a este tema en otros lives que queremos hacer, pero que requiere también una gestión emocional previa. O sea, si yo quiero ir a conversar con mi pareja, tengo que también mirarme, ver cómo me siento respecto de eso. Y si la emoción que identifico es el miedo, quizás ahí tengo que preguntarme, bueno, ¿qué me está pasando? Que estoy queriendo sostener también esta relación donde me siento con miedo constantemente. Eso es lo que quiero para mí. Eh,
cuáles son las explicaciones que me estoy dando de por qué le tengo miedo a esta persona. Y yo creo que sí o sí pedir ayuda tanto a mi red de apoyo como también puede ser ayuda profesional, porque creo que así como el miedo no es sostenible para tener una relación saludable como a largo plazo. O sea, de alguna u otra manera eso puede finalizar en situaciones de violencia o en situaciones donde realmente yo ya no me sienta cómoda. Po. Estar con Donde voy, miedo puede tan... pasar que, claro, empiezo a transgredir mucho mis propios límites también, y lo que dijimos hace un rato, entonces, ¿qué posibilidades tengo desde el miedo de plantear mis necesidades o lo que yo quiero? Entonces, el miedo será una emoción desde la cual podemos construir. También yo creo que uno puede ir tanteando, cada uno conoce a su pareja un poco en los espacios o capacidad de conversación que podemos tener. El otro día conversaba algo parecido con una consultante que me decía que le daba mucho miedo plantear o decir ciertas cosas porque al otro le dolía cuando ella planteaba ciertos temas. Y entonces desde ahí ella tenía que tener mucho cuidado y era muy difícil contar en el fondo lo que necesitaba o quería, o cuando no estaba de acuerdo con algo porque tenía miedo que el otro se lo tomara mal o le doliera como desde el desinterés. Entonces yo le decía que desde ese espacio nunca se va a poder generar entonces una conversación, pues como que ya está instalada la idea de que por cuidar al otro desde el miedo de herirlo, en este caso, no tienes mucha posibilidad de plantear temas, de construir entonces menos. Y a veces uno puede plantearlo, siento yo, con el otro, ¿no? Decirle, mira, algo me está pasando, que tengo miedo de plantear lo que me ocurre, si fuera desde este ejemplo que estoy dando. Yo le decía a ella, por ejemplo, no puedo. No puedo hablar con libertad porque tengo miedo a que te duela y en el fondo dejar instalada la idea de que nada de lo que digo es por dañarte, sino que necesito también expresar lo que pienso, lo que opino y lo que necesito. Entonces yo creo que, como decías tú, hay que tantear desde dónde viene ese miedo y también preguntarse por qué querría mantener en el fondo un espacio así, y si no lo quiero mantener o se plantea o en el fondo me replanteo, ¿no? Como el espacio donde estoy, porque yo siento que para estar en pareja es un trabajo permanente en el cual vamos a tener que estar planteándonos temas y sobre todo conversando. Yo les digo a mis pacientes cuando me dicen, es que no se puede conversar, no podemos conversar. Yo digo, wow, yo no conozco, aguántenme yo, porque otras personas, por favor, les agradezco que me muestren otras formas. Yo no conozco otras formas de construir relaciones de pareja a largo plazo que no sea desde la conversación, construcción de acuerdos y en el fondo definición de nuestros límites, y no sé cómo más hacerlo. Convengamos que hay muchas otras formas de lenguaje que no se hacen en la conversación también, pero les aseguro que esas no las resuelven todas también. O sea, en algún momento vamos a tener que conversar. Entonces, si no tenemos posibilidades de conversar, yo creo que desde ahí hay que plantearse. Entonces, ¿cómo podemos sostener? como una alerta roja, como decir, bueno, entonces necesitamos pedir ayuda. Ahora igual estaba pensando como que creo que también las emociones tienen una funcionalidad y es natural que a ratos podamos sentir miedo a dañar a nuestra pareja o vergüenza de hablar cierto tema, ¿cierto? O rabia por alguna situación. El tema es también cómo yo voy gestionando eso y como dices tú, esta estrategia del miedo. O sea, decir al otro, sabes que tengo miedo a decirte realmente lo que siento. Y yo creo que algo bien importante ahí tiene que ver con esto de identificar nuevamente pues mis necesidades, o sea, porque también a veces tendemos a poner las necesidades del otro como prioritarias y después además le pasamos la cuenta por no, como por no cuidarnos en el fondo. Claro, Es sí. que tú no me estás cuidando, es que tú no te preocupas de mí, es que yo pensé que tú ibas a hacer algo diferente, entonces yo también aquí parte del trabajo de terapia es entender que nadie tiene la responsabilidad de cuidarnos. O sea, yo soy responsable de mi cuidado, de poner mis necesidades y de ir, no sé, yo ocupo harto este concepto como de ir educando al otro en la relación y decirle, mira, estas cosas me hacen daño, estas cosas me gustan y vamos aprendiendo juntos, porque quizá eso que a mí me gusta hoy día, en 5 años no me va a gustar y yo soy responsable de decirte, sabes que eso que hacíamos Demostrarlo. eso que habíamos acordado, eso que te dije que en algún momento era agradable para mí, ya no lo es, porque han cambiado las condiciones, porque ahora tenemos hijos, porque ahora que veo ahí mis familiares migrantes, como ahora estamos en otro país, entonces las condiciones van cambiando y por ende yo tengo la responsabilidad de irle mostrando al otro, si es que quiero cuidar la relación,
qué cosas me gustan y no me están gustando. Entonces, eh, y de poner las emociones en la mesa también. Pero eso nos da para otra conversa, Paloma. Sí, 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 yo creo que sí. Démosle para un poquito avanzar en otras estrategias. Nosotras habíamos conversado algo de esto que tiene que ver con el querer versus poder, que se conecta con este rol que hablábamos, yo creo, un poco del aterrizar al contexto, ¿sí? Como creo que es súper importante desde ahí poder definir como acuerdos que sean realistas en los tiempos, en las disposiciones emocionales, que ya lo conversamos también, pero que no quede solamente como en el titular, como conversábamos hace un rato. Mm, sí, sí, pues de todas maneras, como ir viendo bien si en el fondo yo puedo o no puedo hacer esto que me estoy comprometiendo y si tenemos los recursos, los tiempos, etcétera. Y lo otro, el último, bueno, casi la última de las últimas estrategias y que tiene que ver con una pregunta que hizo Carla, que la hizo como, a mí se me olvidan los acuerdos, decía, ¿cómo acordarse? Lo primero que me surge a mí al leer esa pregunta es qué tan importante era ese acuerdo para ti. O sea, si se te, perdón, si se te olvida, entonces, ¿qué prioridad tiene ese acuerdo para ti si es un acuerdo con tu pareja? O sea, y si estás consciente de cuán relevante es ese acuerdo para tu pareja también, porque si yo me comprometí en algo con mi pareja y después se me olvida, entonces quizás preguntarme, pues, ¿qué me pasó a mí con ese acuerdo? O quizás yo pensé que para el otro no era tan relevante, entonces como que lo deseché de inmediato, lo puse en mi última lista de prioridades, ¿cierto? Pero bueno, aparte de eso, como además de eso, creo que algo que conversamos contigo, Paloma, era de generar como una conversación acerca de los estilos, o sea, de cómo queremos resolver también este acuerdo y cómo lo vamos a concretar. O sea, y yo le contaba a la Paloma que con mi pareja, con el Ale, habíamos decidido como llevar más cuenta de las labores domésticas. Obviamente, idea mía, igual no quiero dejar mal al Ale en este live y decir que intentamos de hacerlo bien, bien equitativo. Pero la idea era poder como llevar como una cuenta común. Entonces yo puse un calendario ahí como con las tareas y que cada uno fuera anotando las cosas de las que nos íbamos haciendo cargo. Entonces, el Ale, que es más digital, informático, me dijo, ya, hagámoslo, pero a mí me gustaría, yo no soy de papel, o sea, a mí me gustaría, pero hagámoslo digital. Entonces, recordatorio del celular, y ahora tenemos un recordatorio que se llama Familia y que él me enseñó cómo hacerlo, y se puede poner quién es responsable, cuándo lo vamos a hacer, tiene periodicidad, entonces regar las plantas se hace día por medio y cuando tú lo haces, marcas quién lo hice y después se puede mirar que cuántas tareas hiciste. Podemos Qué hacer genial. control de gestión Sí. de estas labores. Entonces, también interesante mirar como que en los estilos también podemos decidir qué nos ayuda más a concretar ese acuerdo, o sea, como que ir viendo qué te De acomoda hecho, más a ti. yo creo que es importante definir la forma en cómo vamos a ir recordándonos igual los acuerdos, Mm. ¿sí? Sobre todo quizás los que son más cotidianos o más repetitivos, ¿sí? Mm. Porque nos ayuda, en el fondo, como estamos haciendo un trabajo en equipo para llegar a un objetivo común, nos ayuda para ese trabajo y claro, en el fondo yo creo que definir los estilos es algo que uno no se puede saltar, porque a veces a uno le acomoda una cosa, al otro no, y volvemos de nuevo a esto de el otro tiene que plantear también cómo lo quiere construir. Pero yo pensaba, así como alguna vez he recomendado, yo no lo he hecho, pero lo he recomendado, eh, con algunos consultantes y es, por ejemplo, amorosamente, desde el dejar un recadito así el post-it, por ejemplo, me pasaba con un consultante que tenía que le costaba mucho recordar lo que tenía que hacer. Él decía que tenía muchos problemas de memoria, problemas de atención, entonces le costaba cómo centrarse en la tarea. Y claro, ella se quejaba mucho y él decía, sí, lo voy a hacer, sí lo intento, pero no puedo. Entonces llegamos al acuerdo que cuando eso ocurriera, ella lo iba a ayudar poniéndole un post-it a eso que faltaba. Por ejemplo, como recuerda lavar el auto, ¿sí? Y se lo pegaba en el auto. O acuérdate de doblar tu ropa. Y se lo ponía en su ropa que a veces la dejaba toda tirada ahí, sí, pero amorosamente, con un corazón, una carita. No es desde la crítica, es desde, recuerda, acuérdate de este acuerdo que hicimos. El acuerdo es que tú te vas a hacer cargo de esto y no lo estás haciendo. Por eso viene de nuevo esto que decías hace un rato, cómo nos convertimos en
en el fondo el motivador del otro y no en el enemigo, sino que queremos cumplirlo y el otro no lo hace, dijimos, desde la negligencia solamente, también el error, tenemos un montón de cosas que hacer. Y yo agradecería que el otro, en el fondo, me recordara amorosamente, no desde la crítica, que me faltó algo, y yo que soy súper distraída, entonces yo lo agradecería un montón, así como, gracias, se me había olvidado que tenía que doblar la ropa, se corrió todo el día. Y entonces yo creo que uno puede buscar estrategias amorosas. Me encantó la de la plataforma, te dije el otro día que la voy a querer también. Yo les conté que yo hice la del refrigerador, bueno, en el refri, me parece una buena estrategia. A mí me parecía estupenda. Creo que quizá, no sé si a mi pareja le pareció estupenda y por eso no funcionó, pero a mí me sirve como ver las cosas escritas siempre. Entonces yo creo que cada uno tiene que ir viendo sus estilos y las estrategias que más le acomodan para ir recordándose amorosamente este camino de acuerdos que van haciendo. Y lo otro que tú también me contabas, y este cierre simbólico, pues como darse la mano, que también ver así como que podemos incluso hacer un hito que conlleve como esta, así como celebramos el cumpleaños, hacemos un rito de celebración, podemos hacer un rito como decir ya, esto se cumple y incluso nos podemos comprar una velita que simboliza que este acuerdo se concretó, se hizo y que en el fondo le da como también una connotación más ceremonial, sobre todo cuando son acuerdos más importantes, obviamente, pues acuerdos que nos ha costado tener, digamos. Sí, de hecho, yo pensaría que el tema de cerrarlo también tiene algo bien práctico y bien cognitivo, que también nos ayuda a recordar, porque no es lo mismo una conversa de pasillo, así como, ah, ya, listo, hagámoslo así. Primero porque, por ejemplo, yo digo, yo lo hago a veces con mi pareja, darse la mano, ya, entonces es un acuerdo y nos damos la mano, es un acuerdo y nos miramos a los ojos así como, y sellar eso en ese momento ya sella un recuerdo también de una conversación y de algo en lo que estamos los dos. Entonces, desde lo simbólico siento que también es muy práctico. Como dices tú, no podría ser un rito desde darse la mano hasta hacer una ceremonia con una velita o sellar y decir, ok, este acuerdo queda sellado en esto que vamos a hacer juntos, ¿sí? O vamos a decir tal frase y eso lo sella. Para yo también, para yo estar segura de que tú estás conmigo en el acuerdo, lo que decíamos al principio. ¿Estás conmigo? Sí, es literal, estás conmigo, o sea, uno tiene que preguntarlo. Entonces, ¿estamos bien con este acuerdo? Sí, estamos, lo sellamos de esta manera. Y el sellarlo también nos ayuda a recordarlo, mucho más, no pasa tan desapercibido como cualquier conversación. Paloma, yo creo que estamos en el tiempo, Sí, así que sea, por lo menos yo creo que hemos abordado hartos temas, se me ocurren muchos otros. Yo los dejo a todos invitados, los y las dejo invitados a que en abajo de este live que espero poder guardar y que quede, nos dejen temas, todo lo que quieran, porque la próxima semana que tenemos que definir qué día lo vamos a hacer y a qué hora vamos a hacer otro live que tenga relación también con los acuerdos en pareja. ¿Ya? Y ahí tenemos varios temas pensados, pero también queremos saber qué temas podrían ser de utilidad y que sean como los que más nos cuestan finalmente, pues, ¿no? sí, de todas maneras, tenemos algunas ideas, pero también nos gustaría que ustedes nos planteen otras ideas, por un fondo, de qué, en qué podríamos aportar o de qué nos serviría conversar también en este espacio y ojalá que pudieran también dejarnos comentarios sobre preguntas que hayan surgido con este live o comentarios de algo, alguna estrategia que hayan hecho que no hayamos puesto acá. Sería muy interesante porque como les decía, nosotros escogimos 6, pero me imagino que hay millones, entonces que no nos acordamos ahora de todas y todo el Sí, mundo puede sí. aportar con su creatividad, así que es maravilloso poder acompañarnos entre todos también. Ya, pues Paloma, gracias por esta conversa tan fluida y generativa, Sí, así que gracias, ahí seguimos. Meli. Siempre, siempre es un gusto que podamos conversar. Me encantan siempre estos espacios de conversación contigo, te lo agradezco también. Así que nos vemos el próximo jueves. Nos vemos entonces. Espero apretar bien todo para que quede grabado. Ya, nos vemos. Sí, Un abrazo. un besito. Chao, Chao, chao. chao.